Romanos capítulo 8, verso 1, dice acá a continuación: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cada vez que usted oye carne y espíritu, ambas cosas tienen la connotación de los dos reinos. Entonces aquí dice la palabra de Dios claramente que no hay condenación para los que están en Cristo. Aquí no dice que no hay condenación del pecado. El pecado sí lo condena al Señor, pero dice que para nosotros como hijos de Él no estamos en condenación. ¿Por qué? Porque usted se arrepiente y usted corrige su vida. ¿Escucharon amén de verdad? O sea, es la forma como nosotros tenemos que salir. El hombre interior está ahí, el hombre es el que nos hace salir adelante. Entonces, el que anda conforme al Espíritu, este es el que no tiene condenación. Usted anda carnudo, anda haciendo cosas que no debe, anda maltratando, anda escupiendo. Bueno, el problema de todo esto es que la mayoría de la gente todavía en la iglesia sigue viviendo la carnalidad del mundo. Porque no hemos aprendido a dominar esas cosas y a hacerlas transformar de manera tal que conviviendo nosotros en el mundo, nosotros no seamos afectados por él. Entonces está la ley del Espíritu y la ley de la carne. El verso 2 dice acá la palabra de Dios: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que el Espíritu de Dios, la ley del Espíritu, tener a Cristo en el corazón, lo que nos ha librado a nosotros de la muerte, nos ha dado vida. Entonces, dos leyes que nos van a regir el resto de nuestra vida. O sea, usted va a estar sujeto a esas dos leyes, o cúmplelo con la ley de Dios o cumple con la ley del enemigo. Usted va a estar sujeto a eso. Usted tiene que aprender en qué momento usted se sale de la voluntad de Dios para afectar su propia vida. La ley del Espíritu, y dice, y la ley del pecado que trae la muerte. ¿Cuántos quieren vivir? Levante la mano. Entonces dile que está la par tuya: si quieres vivir, tienes que vivir en el Espíritu. O sea, si queremos vivir de verdad, tenemos que vivir en el Espíritu, porque vivir en el pecado o vivir en la carne a nosotros nos causa la muerte. Importante que lo comprendamos. Entonces solo se puede ser libre del pecado si cumplimos con la ley del Espíritu. O sea, ¿qué es la ley del Espíritu? No vamos a hablar del fruto, pero usted sabe qué es la ley del Espíritu. Ley del Espíritu es vivir bajo la voluntad de Dios. Ley del Espíritu es hacer lo que Dios nos manda y que no nos pese a nosotros, sino que sea parte de nuestra vida. Si es parte de nuestra vida, es como lo que usted carga, la ropa que carga es parte de su vida. Usted se siente cómodo con esa ropa. Bueno, es un poco gordito, anda ahí todo apretado, pero son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero la ley del Espíritu es aquel que vive en el Espíritu, que piensa primero en las cosas de Dios y actúa de acuerdo a los mandamientos de Dios. O sea, si nosotros actuamos de acuerdo a lo que Dios nos dice, nosotros estamos en el camino, en la ley del Espíritu. Si nos salimos de esa, caemos en la ley de la carne y entonces caemos en la ley del diablo, caemos en la parte del otro reino. Y eso, entonces, nadie quiere estar en esa parte, pero ¿por qué la gente disfruta estar ahí? ¿Por qué la gente al final se da cuenta, está en medio de los problemas y siguen los problemas, siguen los problemas, siguen los problemas, ¿por qué razón la gente no puede salir de ahí? Acuérdense que es el espíritu de mentira, entonces la gente vive engañada, viviendo bajo la ley del enemigo, o sea, bajo la ley de su propia carne. Entonces la carne es el mejor aliado de Satanás y hace su mejor trabajo en nosotros para desviarnos de la palabra de Dios. Porque tú eres mi escudo.